A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, en este su programa Charlando con Elizabeth. En esta tarde tenemos la grata presencia de Antonio Ricaurte, doctor en jurisprudencia, ex concejal de Quito y además el guagua alcalde, como todos cariñosamente les recordamos, con quien queremos justamente conversar sobre algunos temas relevantes sobre el escenario político que se avecina. En febrero del 2017 el Ecuador tiene que nuevamente asistir a las urnas para escoger la opción con la que quieren gobernar los próximos 4 años, y en eso tenemos varios escenarios interesantes, importantes, varios temas que se están ventilando en este momento, a pesar de que todavía son los calentamientos previos del tiempo y del periodo oficial de campaña. Así que, Antonio, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, y fundamentalmente eso, comentar contigo que estás en el ámbito político permanentemente. ¿Cómo ves tú este escenario a febrero del 2017, cuando ya están prácticamente lanzadas las cartas de los binomios presidenciales? Gracias, Elizabeth, un honor estar en este espacio. Yo creo que hay una realidad, y esa realidad es que existen candidaturas fuertes, otras no tanto, y otras que no tienen, a esta altura, diría yo, nada que ver ya en el escenario político electoral. Y una candidatura fuerte y potente es la de Lenín Moreno, definitivamente. El candidato oficialista goza por sí mismo de una aceptación muy grande, tiene números de aceptación realmente importantes, una candidatura importante en base justamente a ese análisis numérico. Tienes a un candidato que ha venido corriendo no de ahora, no de hace un año atrás, sino que ha venido corriendo ya desde hace 8 años, que es el candidato representante de la derecha, Guillermo Lasso, que por más que ha venido corriendo todo ese tiempo, no ha logrado despuntar, no ha logrado pasar una barrera que le permita ser un candidato con opciones reales de ganar la candidatura, de ganar la carrera presidencial. Hay candidaturas importantes desde el punto de vista de la fuerza que pueden tener en espacios, por ejemplo, en la costa, en el Guayas, en el Oro, etcétera, etcétera, como es la de Cynthia Viteri, que goza de la fuerza, la simpatía y la adhesión principalmente de los bastiones social-cristianos, y un poco de la fuerza que tiene Jaime Nebot, la influencia que tiene Jaime Nebot en ciudades como Guayaquil, como Machala, más de la costa, etcétera, etcétera. Y la candidatura del general Paco Moncayo, que es una candidatura que tiene simpatía principalmente en la ciudad de Quito, es un exalcalde exitoso, la gente lo recuerda bien, tiene fuerza y presencia en la sierra principalmente, y creo yo que entre esas candidaturas, la de Lenín Moreno y atrás Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo, pues estará la disputa presidencial, tomando en cuenta que hay elementos adicionales. Si es que Lenín Moreno tiene números tan importantes como los que tiene ahora, pues no sería raro que pueda vencer en la primera vuelta electoral. Si es que no es así, hay una pelea muy cerrada por el segundo puesto entre Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo. Las diferencias son muy estrechas, son diferencias de 3-4 puntos entre cada uno de ellos, que tomando en cuenta los rangos de error, el margen de error, y la indecisión que existe todavía, cualquier cosa puede pasar en el escenario. Definitivamente creo que tú has esbozado muy bien el escenario al momento. Todavía hay una candidatura del candidato oficialista, por decirlo de alguna manera, Lenín Moreno, que tiene una ventaja bastante importante contra el segundo bloque de candidatos, ¿no es cierto?, en donde Cynthia Viteri, Guillermo Lasso y Paco Moncayo se estarían disputando por entrar a una segunda vuelta de darse ese escenario.
Sin embargo, hay una cosa que me parece extremadamente, para comentarlo, que es la disputa que este momento se ha dado entre las dos candidaturas de la derecha. Escucho permanentemente a los unos cuestionar los de Creo a los socialcristianos y viceversa. En lugar de que si realmente sus aspiraciones eran buscar un voto importante de la derecha y llegar al poder, lo lógico hubiera sido buscar una candidatura única, y sin embargo eso no se ha dado, y más bien entre los dos se están despedazando todavía. Entonces, ¿qué lectura te da a ti de eso, de no entender que si realmente hay tanto afán de llegar al poder, todavía esa vanidad individual les hace prevalecer para mantenerse en las posiciones, a pesar de que entienden que no han logrado dispararse sus candidaturas en términos de porcentajes importantes que hagan pensar que cualquiera de ellos podría llegar en una primera instancia, ¿no? Se ve una estrategia clarita en este momento, ¿no? Y es que evitar a toda costa que Lenín Moreno llegue al 40%. Si es que Lenín Moreno llega al 40% y tiene una diferencia de 10, obviamente ganará en la primera vuelta, pero están haciendo, de lo que yo he podido ver, de lo que yo he podido analizar y de las estrategias de los candidatos de la derecha, es impedir a toda costa que Lenín Moreno gane en la primera vuelta. Esto es que no llegue al 40%, sino que haya forzar una segunda vuelta. Baje al 39%. ¿Cómo? Lastimosamente con lo que es común en la política, con el ataque, con el desprestigio, con la denuncia, con el escándalo, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces, en lugar de ser negativo para quien recibe esos ataques, resulta ser positivo. Eso ya hemos visto en otros países, en otras realidades. Yo te voy a poner un ejemplo este rato, Elizabeth, así rapidito. No es que estamos a favor o en contra, sino analizando escenarios hasta internacionales. Yo te pregunto, ¿has visto alguna vez un ataque más terrible en contra de un candidato como el que recibió Donald Trump en los Estados Unidos? Jamás en la historia. Todo el planeta, se unieron todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, todos los actores famosos que tienen un peso significativo en los Estados Unidos, vocería, claro, cantantes, gente famosa, absolutamente todos atacando, insultando y desprestigiando a un candidato. Que no estamos aquí para analizar si es bueno o es malo, ese no es nuestro problema, no es nuestra realidad. A propósito, no comparto con nada con el señor, pero todo el planeta atacándole. ¿Qué pasó? Resultó más bien positivo para él. Entonces, la derecha aquí en el Ecuador está tratando de atacar a Lenín Moreno con todo el desprestigio, con toda la calumnia, con todo el escándalo que es lastimosamente común en la política, para tratar de bajarle al 39% y pasar a la segunda vuelta, aunque sea con 10%, porque si es que el candidato nos llega a 40%, puede pasar a segunda vuelta alguien que tenga 4%, pues. Claro. Eso no importa. Entonces, entre Cynthia Viteri y Guillermo Lasso se ve una disputa en ese sentido. Tratar de que baje del 40 al 39% el candidato oficialista Moreno, y cualquiera de ellos llegar a la segunda vuelta, aunque sea con 10%. Esa es la estrategia de ellos. En lugar de darle propuestas, de plantear un campo de acción significativo, importante, de futuro para el país, yo creo que están en eso. Desprestigiar al candidato presidencial del oficialismo, atacarse entre ellos para arrancar la votación que tenga cualquiera de ellos para forzar una segunda vuelta, como tú bien has analizado. Y un candidato como Paco Moncayo, que se le ve más solvente, más sólido, más fuerte, con una propuesta sin ataque, sin desprestigiar y sin buscar lo que los otros dos están buscando. Definitivamente creo que va por ahí, pero también hay un tema que a mí me tiene preocupada y que creo que todavía para todos es un tema en el que debemos analizar con lupa, el tema de encuestas. Si bien la encuesta para muchos obviamente es solamente una herramienta y un parámetro para el análisis, tú hiciste referencia justo al tema del Donald Trump, y eso es lo que me preocupa, porque todas las encuestas de aquí obviamente le dan una amplia diferencia al candidato Lenín Moreno, como una diferencia importante, les mantienen este segundo bloque casi empatándose y pisándose los talones a Cynthia, Lasso y Paco Moncayo. Pero realmente, ¿qué validez tienen estas cifras de encuestas cuando vemos que en otros países realmente hemos tenido sorpresas con el tema de encuestas? Tuvimos el caso de Donald Trump, que le daban las encuestas a Hillary con 2 puntos, por decir algo. El caso de La Paz en Colombia, que todo el mundo daba por sentado de que ganaba el sí. Y el caso del Brexit en Inglaterra también, en donde sí había un empate, pero también la mayoría de personas pensaban que iba el tema de la unidad en la Unión Europea.
Aquí en el Ecuador, ¿realmente deberíamos estar confiados en esas cifras de las encuestas o deberíamos también poner en el tapete una tela de duda y decir, bueno, sí, esperemos que pase lo que las encuestas dicen? Hay que tener mucho tino. ¿Por qué? Ahora hay un elemento que no había antes, que es este aparato, que es las redes sociales. El teléfono que se convierte en un medio de comunicación masivo. Todos los ciudadanos, hombres y mujeres del planeta, y ahora el Ecuador, tienen acceso a un teléfono y tienen redes sociales. A través de las redes sociales se puede decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasaba antes con las encuestas? Las encuestas teníamos acceso únicamente quienes estábamos en el ejercicio de la política, quienes nos interesábamos por la política, sabíamos cómo iban las encuestas, en qué encuestadora confiar y en cuál no, cómo está evolucionando, cómo estaban evolucionando los números, y de vez en cuando el encuestador se presentaba en tal o cual medio de comunicación pública a dar las encuestas. Ahora aquí puedes tener de todo, o sea, encuestadoras que existen y otras que no existen. Un termómetro también de lo que está pasando. Entonces, acá llegan encuestas de todo tipo, que dan risa realmente, ¿no? Serias, no serias, atrevidas, encuestas que existen, encuestadoras que no existen, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho tino. No soy quien para decirles, porque no es el caso, ni tampoco medio de comunicación serviría para aquello, pero nosotros sí sabemos internamente, quienes hacemos política, sabemos qué encuestadoras son serias, qué encuestadoras no son serias, qué encuestadoras trabajan para tal o cual candidatura, o cuáles son totalmente objetivas y cuáles a lo largo de nuestra vida nos han demostrado que jamás se han equivocado. Entonces hay que tener mucho tino y no hacer caso definitivamente a toda la información que nos llega todos los días, sino tener la capacidad como ciudadanos y ciudadanas de ejercer nuestro voto de acuerdo a nuestras convicciones. Si bien en estas candidaturas que tú habías mencionado en este segundo bloque, Cintia y Guillermo Lasso tienen un tinte bastante costeño, regionalista, y Paco local. Definitivamente, ¿tú piensas que los porcentajes que ahora ellos tienen hasta este momento más o menos se irán a mantener hasta el final de la campaña, o piensas que pueden tener algún repunte todavía? Sí, yo creo que así va a ser. Es obvio, por ejemplo, que Guillermo Lasso, que ha venido siendo candidato ya desde hace 8 años, que ha gastado muchísimo dinero, que ha hecho campaña permanente, no ha descansado, ha estado en el ejercicio de la política durante todo este tiempo, no ha podido crecer. Entonces, no creo que vaya a pasar algo extraordinario como para que crezca de lo que ahora ya tiene. O sea, ha hecho todo ya, ha gastado todo, ha hecho campaña durante 8 años y se ha estancado en el 14%. Tuvo un poquito más, en algún momento, hace unos 6 meses, 7 meses, tuvo un poquito más, pero bajó y se estancó en el 14-15%. ¿Por qué? Porque apareció una candidata de la costa, como tú acabas de señalar, que es Cintia Viteri, que le quitó votos, pero de manera enorme, principalmente en los bastiones en donde antes Guillermo Lasso tenía fuerza, porque corría como único candidato de oposición. En el Guayas, Cintia Viteri le quitó votación, en el Oro le quitó votación, en Esmeraldas le quitó votación, en la costa en general le quitó votación. Y cuando el general Paco Moncayo aparece en escena, por supuesto que le restó votos importantísimos en la capital de la República, aquí en la ciudad de Quito, y en la sierra y en el oriente. Entonces, Guillermo Lasso, de haber estado corriendo solo, como haber sido la única opción de la oposición frente al candidato oficialista, restó significativamente su fuerza y su votación, su intención de voto, en este caso, cuando aparece Cintia Viteri y Paco Moncayo. Entonces, Guillermo Lasso tiene un 14%, Cintia Viteri, por supuesto que ha ido creciendo, Moncayo ha ido creciendo, y por eso se cerraron las diferencias, y hay un empate técnico entre los tres, que están en este segundo bloque, y si es que hay una segunda vuelta, cualquier cosa puede pasar, cualquiera de ellos puede llegar a segunda vuelta. Más opciones definitivamente Paco Moncayo y Cintia Viteri, porque el otro candidato vino bajando y se estancó. Charlando con Elizabeth.
Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. En esta segunda parte de la entrevista con Antonio Ricaurte vamos a abordar pues una decisión importante que también los ecuatorianos debemos asumir el 19 de febrero, que es la elección de la Asamblea Nacional, que obviamente es relevante e importante para quien gobierne, para darle gobernabilidad o obviamente generar un escenario extremadamente complejo y difícil que podría ser también una de las situaciones que se presenten. Y en esa línea también, Antonio, preguntarte, ¿tú qué crees de la nueva asamblea? De hecho, vamos a pasar de una asamblea en la que predominó la presencia del partido oficialista a un escenario en el que posiblemente ya esa no sea una relación tan desigual, sino que posiblemente haya más bien una equidad o presencia más diversa de distintos partidos y movimientos, y cómo eso puede afectarle o ayudarle a un nuevo presidente. Yo creo que así como están las cosas al día de hoy, con un candidato oficialista como es el caso de Lenín Moreno, que tiene números superiores al 40%, fácilmente él tendrá un 60% de los asambleístas aquí en el país. Y eso hará que el oficialismo siga con mayoría en la próxima Asamblea Nacional. Yo creo que es fundamental para quien gane la presidencia de la República, como tú hace un momento señalaste, tener un bloque de mayoría que le permita gobernabilidad. Es importante también que la oposición tenga importantes representantes para que existan contrapesos y para que existan procesos de fiscalización normales y racionales en cualquier democracia. Pero así como están las cosas, así como están los datos al día de hoy, estamos analizando lo que está pasando al día de hoy. No sabemos qué vaya a pasar, además, el día de las elecciones, porque las encuestas son la fotografía del día. Y al día de hoy existe un candidato oficialista, el candidato representante del oficialismo, que es Lenín Moreno, que tiene porcentajes altísimos, que tiene intenciones de voto que bordean el 40% y más, que hace fácilmente que pueda llegar a tener un 60% fácil de asambleístas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque los asambleístas nacionales son elegidos con el coeficiente de Hong, que hace que las mayorías arrastren a casi todos los asambleístas que se eligen a nivel nacional, o sea, los asambleístas nacionales. Y en las provincias, quienes entran y tienen más opción de entrar también son los que tienen la votación fuerte del candidato fuerte a la presidencia. Porque hay una actitud y hay casi un patrón de comportamiento en las elecciones, y es que en las provincias grandes en donde más votación existe, la ciudadanía vota en plancha, o sea, voto por el presidente y voto por toda la lista de asambleístas. En el caso de los asambleístas nacionales pasa casi lo mismo, voto por el presidente y voto en plancha por los asambleístas nacionales con el coeficiente de Hong. El candidato a la presidencia que gane la primera vuelta se lleva la mayoría de asambleístas nacionales. Y los asambleístas provinciales también del mismo modo. Hay ciudades más pequeñas en donde se eligen 3, 4 asambleístas, 5 hasta 7 asambleístas, en donde existen cacicazgos locales, existen liderazgos locales que hace que la gente sí vote por el candidato. Cosa que no ocurre ya cuando hay un mayor número de asambleístas, las ciudades y las provincias son más grandes. El caso de Azuay, el caso de Pichincha, el caso del Guayas, el caso de Manabí, en donde se vota más en plancha, principalmente Guayas y Pichincha, en donde los asambleístas que entren serán quienes tengan un candidato a la presidencia potente. Entonces habrá mayoría del oficialismo y habrá una distribución entre los candidatos Paco Moncayo, Guillermo Lasso y Cintia Viteri en el país. Yo creo que habrá, definitivamente siento que puede haber, por las condiciones que son diferentes, que son distintas a las dos elecciones presidenciales anteriores, considero que habrá un bloque importante de la oposición, pero que no será suficiente como para tener mayoría en la asamblea. Creo yo que habrá un bloque importante del oficialismo. Tú has hecho dos referencias que son importantes, y de hecho quería yo comentar el mismo tema contigo. Es que en el caso de los asambleístas nacionales, la elección es por el método de Wester. De Wester, perdón. Wester, sí. Y los provinciales van por el método de Hong. Así es. Entonces, en ese escenario es que muchísimos partidos
han apostado por ir solos a pesar de que son parte de algún acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Concertación de Montúfar, él está corriendo solo aspirando a entrar con esta metodología y tener una representación en las curules, a pesar de que él para la presidencia es parte de alguno de los grupos, me parece, que apoyan, no sé si quedó con Guillermo Lazo, con Cintia, no sé. ¿No es cierto? En el caso de también, por ejemplo, Pachacútec, he visto que van a ir solos en algunas provincias, a pesar de que ellos han decidido también apoyar. Entonces, de todas maneras, esta elección a través de este mecanismo, tal vez sí les da mayores posibilidades de, aunque sea tener un representante, por supuesto. ¿No es cierto? Es más fácil que en las provincias. Así, exactamente, en las nacionales, en lugar de las provinciales. Claro, porque si tú tienes una votación del 40% del candidato oficialista, Lenín Moreno, y la gente vota en plancha, tiene ese comportamiento, entonces tendrán 6, 7 asambleístas nacionales. Si Paco Moncayo queda en segundo puesto, como nosotros creemos que así va a pasar, va a tener el arrastre de unos 3 asambleístas nacionales, 7, 3, Guillermo Lazo, otros 3, Cintia Viteri, otros 3. Entonces están ya 9 de un lado, 7 del otro, y hay la posibilidad, como tú dices, como hay el coeficiente distribuidor del Western, que ingresen. Pachacuti, por supuesto, tendrá su representante, el MPD puede tener su representante, el PRE, no nos olvidemos que el anterior también, PRE va a tener su representante, ahora, ¿no? Entonces se distribuirán uno, pero de todos mismo modos, Avanza también está corriendo por aspirando solos, a un exactamente, entonces tendrá la posibilidad de meter uno, que tampoco es así de fácil, ¿no? Claro, necesita al menos un... No nos olvidemos que Paco Moncayo no entró como asambleísta cuando fue con Norman Ray. Claro, Norman Ray sacó una votación muy pequeñita y no pudo arrastrar a ningún asambleísta nacional. Entonces no es que es tan fácil tampoco, se necesita una votación también interesante, importante, como para que puedan, el candidato presidencial tiene que tener mínimo un 5%, para que pueda arrastrar por lo menos un asambleísta. No sé cómo vayan a hacer para entrar sin candidato a la presidencia. En el caso de Avanza, por ejemplo. Esa es la apuesta que están haciendo, porque claro, muchos de estos no tienen candidato presidencial, entonces no tienen en qué anclarse. En el caso de César Montúfar y en el caso de Avanza, no sé cómo vayan a hacer, porque, vuelvo y repito, el patrón de comportamiento histórico ha sido que la gente vota mayoritariamente por candidato a la presidencia y por los candidatos asambleístas, en una suerte de arrastre, en una suerte de voto en plancha. Una coherencia, por decir de alguna manera, el mismo voto al... Exactamente, voto por la Izquierda Democrática para presidente y voto por asambleístas. O sea, así es. Entonces tampoco es tan fácil, pero los candidatos presidenciales con potencia, con fuerza, van a tener esa distribución. El 1, 7, el otro 3, el otro 3, el otro 3, y los candidatos a la presidencia más pequeñitos, que lleguen a un 4 o 5%, tendrán su representante, ¿no? Y en las provincias exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo creo que la candidatura oficialista llegará a un 60% fácilmente. En todo caso, la expectativa, pienso yo, de cualquiera de los candidatos que llegue a Carondelet es contar con una asamblea que realmente le dé las posibilidades de trabajar, de seguir adelante, gobernabilidad. Que no caigamos en un tema de, yo digo, una fiscalización, pero que se convierta en cacería de brujas. La fiscalización es necesaria, pero lo otro se convertiría también en una... Pero además yo creo que por ahí va la terrible cosa. Yo siento que los ánimos están demasiado exacerbados. Sí. Se siente un ambiente feo. Se siente un ambiente de bronca, de pelea, de enfrentamiento, de desprestigio, de todo lado. O sea, a veces da ganas de salir corriendo. O sea, una cosa realmente fea, escalofriante. Ojalá no pase eso, y ojalá lo que vayamos a hacer es elegir a un presidente que pueda gobernar este país, que le dé gobernabilidad, que le dé tranquilidad, que le dé oportunidades a la ciudadanía, a los hombres y mujeres, y que no vaya a convertirse ese presidente, cualquiera que éste sea, en alguien que persiga políticamente al resto por el hecho de estar inmersos en el escenario político nacional. Peor la asamblea. El escenario de la asamblea tiene que ser un espacio para legislar, para fiscalizar, por supuesto, para hacer cosas en beneficio de la ciudadanía, de la colectividad, pero yo sí siento que hay en las propuestas, en los discursos, como un afán de revancha, de vendetta, de iras acumuladas, que creo yo que a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no le gusta, no le interesa y no quiere que eso ocurra en el próximo gobierno, ni tampoco en la próxima asamblea.
Sí, definitivamente creo que el mensaje final tuyo es importante. Creo que la ciudadanía lo que quiere es seguir viviendo en paz y tranquilos y obviamente evitar estos escenarios confrontativos que ningún bien nos hace. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Antonio, te quiero agradecer muchísimo por el estar aquí esta tarde. Agradecerles a ustedes, queridos amigos y amigas, por seguir nuestro programa Charlando con Elizabeth e invitarles pues a que vean el reprise de este programa el día sábado y domingo a partir de las 17:30. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.